Buenas noches, les deseo una feliz mitad de semana a todos. Espero que esta mitad de semana hayan recibido o hayamos captado las bendiciones de nuestro Dios. A esta mitad de semana vamos a reflexionar acerca de este tema que se titula La fe verdadera. Por aquí parece que se movieron las letras un poco, pero es la fe verdadera. El título de este tema. Y ya vimos allí el texto de memoria, que también ya lo leímos, ¿no? El texto del base, Hebreos 11:1. Vamos a leerlo de nuevo. Es un texto que todos conocemos. Si no lo sabemos de memoria, lo hemos escuchado, y quizá no lo hemos aprendido, pero ahorita lo recordamos. Hebreos 11:1, vamos a ver qué dice. Dice aquí es una definición de fe bíblica, ¿sí? No del diccionario. Dice, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la seguridad no se ve. Es pues la certeza, estar seguro de lo que estamos esperando y la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver la siguiente, Hebreos 11:1. Ya le recordamos, ¿verdad? Ahí la primera palabra que quiero destacar es certeza. Es pues la certeza o es la seguridad de una realidad que no estamos viendo y que no estamos tocando. Dice, no visible, no tangible. No la estamos viendo, no la estamos tocando, pero tenemos la plena seguridad de, de que está por ahí, de que existe, ¿verdad? Dice la certeza de lo que estamos esperando. Lo del esperar tiene que ver con la esperanza de eso que estamos anhelando, de que sí se haga realidad. Eso es la espera, dice, de la convicción. La convicción es el convencimiento total que podemos tener respecto a una situación, ¿sí? Entonces es el convencimiento total de la existencia de esa realidad, ¿sí? Que nosotros estamos esperando, de esa realidad que yo estoy seguro que aunque no la vea ni la toque, que no sea visible ni tangible, yo sé que está ahí o que va a llegar o que va a venir, ¿sí? Entonces, así a grandes rasgos, esa es lo que es la fe. La certeza, la seguridad de lo que estamos esperando y la eh, eh, seguridad de que lo que no se ve ni se toca va a llegar, de esa realidad, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Eso es una definición de fe. Pero recuerdan cómo se llamó el tema la fe verdadera, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que existe una fe verdadera, entonces quiere decir que hay otros tipos de fe que que no son verdaderas. Y aquí vamos a enumerarlas, que vamos a tocar por aquí en esta hora. Dice, vamos a ver que existe la fe natural o humana. Ahorita vamos a ver cuál es. Para al final de esta plática podamos nosotros ver qué tipo de fe es la que yo estoy ejerciendo, ¿sí? Una fe natural o humana, una fe que ciega. ¿Qué otro tipo de fe hay? Yo creo que nos suena más lo que es una fe ciega, ¿verdad? Que la natural o humana. Una fe emotiva, ahorita vamos a ver también a qué se refiere. ¿Qué más? Una fe insuficiente y, ¿qué seguirá? Una fe que, una fe muerta. Y luego, al final, una fe verdadera, ¿sí? Que es la que define la palabra de Dios en Hebreos 11:1.
Vamos a ver así de pasadita cada una de ellas, ¿no? ¿Cuál es la fe natural? ¿A qué se refiere la fe natural o humana? Vamos a ver primero, hay un texto para ver las características, ¿sí? De esta fe natural humana. Bueno, aquí tenemos un texto en Hechos 3, del 2 al 6, dice, para que recordemos ahí en relación con esa imagen, recordemos el acontecimiento, ¿sí? Dice, y era traído un hombre que era que cojo de nacimiento. Había nacido con un problema en sus extremidades inferiores y no podía caminar. A quien lo ponían cada día a la puerta del templo, había una puerta en el templo de Jerusalén que se llamaba la Hermosa, porque había varias puertas, ¿no? Esa, en la puerta de la Hermosa, ahí lo ponían todos los días. ¿Para qué lo ponían? Y lo ponían, ni siquiera él iba solo, no podía, para que pidiera limosna de los que entraban al templo, que entraban y salían. Este personaje, este enfermo paciente, dice, cuando vio a Pedro, que iban llegando, a Pedro y a Juan, iban a entrar al templo, dice, les rogaba que le diesen qué, limosna, porque para eso estaba él, para pedir limosna, porque no podía trabajar. Dice, entonces Pedro con Juan, dice, fijando en él los ojos, se le quedaron viendo al Señor y le dijo Pedro, míranos. Entonces, este señor los miró, dice, entonces él les estuvo atento, fijó la mirada en ellos y entonces, eh, dijo, él dijo, pues me van a dar algo, a ver si me dan una buena feria, ¿no? Se les quedó viendo, porque dice, miran, se les queda viendo y dice, esperando recibir algo relevante de ellos, ¿no? Entonces estuvo atento, dice ahí, esperando recibir algo. Dice, pero Pedro le dijo, no tengo qué, aquí lo desanima, no tengo oro, no tengo monedas, billetes, no tengo plata, pero te voy a dar lo que tengo te doy. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué le dice? Levántate y anda, camina. Eso es lo que le podía que ofrecer. Le estaba ofreciendo ya, no se lo iba a ofrecer, se lo estaba ofreciendo. Levántate y camina. Vamos a ver aquí qué tipo de fe ejerció o podemos notar en este acontecimiento. Vamos a ver las características. Aquí vamos a subrayar algunas cosas. Vamos a ver la siguiente. Dice que esta fe es producto del conocimiento humano, es decir, de lo que se conoce. Es la fe natural. O sea, yo tengo fe que va a llover. ¿Y por qué tienes fe que va a llover? Ah, porque estoy viendo que las nubes están ¿qué? Poniendo oscuras. Es decir, es una característica de las nubes que yo, del cual yo tengo conocimiento. Y la gente del campo tiene más conocimiento de esto, más que en la ciudad. Entonces, la fe natural o la humana se refiere a aquella que es el resultado, el producto de lo que sí conocemos. ¿Qué más? Otra característica. Aquí dice que es parte de la personalidad humana, eso lo traemos ya por naturaleza, por eso dice es natural o es humana. Sí, ahí en ese templo dice, pues el que este señor todos los días pedía limosna, entonces el que esperaba, tenía fe que le dieran, en base a que a su experiencia, a su conocimiento, porque todos los demás días alguien le daba algo. Por eso dice, es una fe natural humana, basada en lo que yo ya conozco. Yo conozco que ahí me dan, pues ahí voy, ahí pido y ahí recibo. Pero también que dice, no necesita ningún esfuerzo espiritual, no tiene que ver nada de su relación con Dios. Con este señor no tenía que ver nada de su relación con Dios. Él iba y pedía y dice, pues aquí estos señores me van a dar. Él tenía esa fe natural o humana. Y luego pues se están dirigiendo a mí que los vea a ver, para ver cuánto me van a dar. Como todos los días me dan, pues yo sé que me van a dar.
Pero esto no tenía que ver nada con qué, con lo espiritual. Esta es una fe en base a mi conocimiento, a lo que yo espero, de acuerdo a que a mi experiencia humana. Y el mejor ejemplo es ese que acabo de poner. Tenemos, va a llover porque está la nube, está tronando, algo me dice que va a llover, ¿no? Entonces, y también algo le decía que le iban a dar dinero. Resulta que no le dieron dinero, le dieron algo que mejor, ¿verdad? Dice aquí, fe natural o humana. Esta fe es la que proviene de las experiencias en nuestro diario que vivimos. Yo tengo fe en que voy a llegar temprano a mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que a las 6:30 pasa el camión. Y es mi experiencia, mi conocimiento. Y voy a llegar temprano porque pues, apenas son las 5:30 de la mañana, es que estoy esperando el camión. Va a pasar a las 6 o 6:30, dependiendo. Y yo sé que hace media hora de aquí a allí, etc. Entonces, esa es la fe que, o sea, yo espero cosas en base a una fe natural o humana, es la que se basa conocimiento en experiencia. Espero que haya quedado más o menos claro, que no los vaya a confundir. Vamos a ver el otro tipo de fe, que dice también aquí una fe ciega. ¿Cuál es la fe ciega? Bueno, dice aquí el texto, Hebreos 8:9 al 11, sigue diciendo, dice, había un hombre llamado Simón, es otro caso, que antes, dice, antes ejercía que la magia, era mago, ¿no? En aquella ciudad y había engañado, acuérdense que hay muchas personas que se dedican a eso, a timar a la gente, a engañar a la gente de Samaria y se hacía pasar por algún personaje muy grande que tenía poderes. A este dice que toda la gente lo oyera atentamente, desde el más pequeño hasta el más que poderoso, ¿no? Entonces, dice, este es el gran poder de Dios, dice, y le estaban atentos toda la gente, decía la gente, él tiene poder de Dios, porque sus artes mágicas les habían que engañado por mucho tiempo. Creían en todo lo que él hacía, ¿no? Hacía limpias, hacía conjuros, hacía todas esas cosas que hacen las personas que se dedican que a adivinar, que las cartas, el café, que el tarot y todo eso. Entonces, ¿y por qué decimos que es engaño? Ah, porque no es de Dios, simplemente, así de fácil, ¿no? Entonces, dice que esta fe se le llama fe ciega y está basada en qué? En la superstición. Eso es, por ejemplo, aquellas personas que van con Madame Sassou para que les adivine la suerte, a ver si los quiere la pareja, los quiere, si le va a ir bien en el trabajo, si va a ganar el América o el etcétera. Entonces, está basada en una superstición. No, es que dicen que a esto, dicen que lo. Entonces, ¿qué más? Otra característica de esta fe, la fe ciega. ¿Sí? Dice que está basada en una creencia como falsa. ¿Sí? Este, dice que el espíritu, Timoteo 4:1 al 5 dice, pero el espíritu dice claramente que en los postreros días, es decir, en los días que nos tocó vivir, muchos cristianos van a apostatar de la fe, escuchando a estas personas con una fe como ciega, de superstición, con gente que inclusive muchos de ellos son movidos por el poder de Satanás, ¿no? Dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vean bien, no lo digo yo que es del diablo, aquí dice Dios. Dice por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán, algunos van a decir, prohibirán casarse y se mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó y van a recomendar a otros que son dañinos. Dice, eh, dice estas personas van a desviar a los creyentes de la verdad, fíjense bien, cuánto poder tiene. Y entonces la gente le tiene fe ciega a estos personajes. Una fe ciega es también por un ejemplo de la vida diaria, es por ejemplo
aquella persona que tiene su fe ciega en su pareja sentimental y dice, no, es que sí me quiere y me va a ayudar y vamos a ser felices y lo otro. Esa es una fe ciega. ¿Por qué es ciega? Porque está basada que en una creencia falsa. Todos los seres humanos podemos fallar, nadie es infalible, solo quien Dios. Entonces, cuando nosotros depositamos una fe ciega en alguna persona, aunque no sea un brujo de estos, es una fe ciega, ¿sí? Este, es por eso que vamos una y otra vez a caer en el mismo que agujero. Por eso se llama ciega, porque no que no vemos. Y ahí viene la palabra de novio, ¿sí? Porque no vio con quién se metió, ¿verdad? Tenía una expectativa falsa, una expectativa falsa, sí, porque él creía que iba a ser feliz, era una fe ciega y nada, le fue de mal, ¿sí? Entonces, esta es algo así de lo que podemos mencionar acerca de la fe ciega. Parece que aquí es otra característica. Sí, vamos a darle clic ahí. Uh, es que basada que en la mentira. Podríamos el ejemplo de una pareja, ¿no? Es que les prometen, le bajan las estrellas, les bajan todo, y conmigo vas a ser feliz y vas a ver, yo tengo un trabajo donde gano millones y resulta que nada. Por eso dice, está basada que en la mentira, ¿sí? Y no nomás se aplica la cuestión de los defraudadores estos, que le hacen tipo brujería, ¿no? Al asunto, ¿no? Sino en todos los aspectos la podemos aplicar. Una fe que emotiva, esta es otra fe, tipo de fe. Ahí tenemos una imagen, yo creo que nos recuerda algo, nos recuerda una parábola por ahí. Ahí se ven unas plantitas que están saliendo entre que las piedras, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes de la parábola del sembrador? Mateo 13 del 20 al 21, aquí vemos vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Ahí en Mateo, ¿qué dijimos? 13 del 20 al 21, dice, y la semilla que fue sembrada en pedregales, el sembrador empezó a tirar la semilla en diferentes tipos de terreno. Y una de las semillas cayeron donde en pedregales. Dice, simboliza el que oye la palabra, es decir, el terreno o la persona que escucha la palabra de Dios y al momento que la recibe con mucho gozo, pero que no tiene raíz porque no tiene tierra. Por ahí un poquito de humedad y empezó a nacer ahí la plantita entre las piedras, pero no tiene un terreno bueno, preparado, con bastante tierrita. Dice, por eso dice que no tiene una buena raíz en sí, que esté metida entre la tierra. Entonces no se puede alimentar bien de los nutrientes y a captar más humedad. Dice, sí, por eso es una que esta plantita es de corta duración. Sí, es como aquel que sí le hablas de Dios y cae la semilla del evangelio y sí se emociona. Por eso dice una fe que emotiva, una fe basada en la emoción. Y entonces se emociona y dice, sí, vamos a hacer esto, lo otro, y yo sí voy a esto, y yo renuncio a esto, y yo también me comprometo a esto, bien emocionado, ¿no? Pero no hay una buena raíz, dice. Y entonces, ¿qué pasa? Es de corta duración esta fe. Entonces dice, al venir el problema, la aflicción, la persecución, los conflictos que tienen que ver con con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios, empiezan a tropezar. Les empiezan a decir, si no vienes a trabajar el sábado, olvídate porque te vamos a correr. Ah, Chihuahua, eso no me lo esperaba. Oye, y esto aquí, si vuelves a ir a la iglesia, aquí ya no soy más tu padre, ni tu madre, o tu hermano, o tu amigo, y las amistades, la familia, y el dinero, y el trabajo, y la escuela, y todo se convierte en un problema. Y como no hay una buena raíz, no estamos arraigados, porque es una fe emotiva, no es una fe verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Dice que mi fe es de corta duración. Entonces viene el desánimo, el desaliento, el tropiezo, dice ahí. ¿Está basada qué? En emociones, en sentimientos.
¿Qué más? Otra característica. Esa es una fe emotiva. Cuando te emocionas con un chavo o el chavo con una chava y dice, ay, la mujer de mis sueños, aquí, de aquí soy, esta es la que Dios quiere para ti. Te emocionas y no hay una buen fundamento para que te sostenga eso que tú supones, ¿no? Entonces, dice, se tiene un gozo como momentáneo, pero no es duradero. Es como cuando escuchamos a un buen predicador de esos emotivos y luego con una buena música, vinieron un grupo de allá, de Estados Unidos, de toda, ¿no? Nos emocionamos, pero ¿qué pasa a la semana de que se acabaron las conferencias y se acabó el sermón? Pues ya no duró, esa fue basada en qué? En emoción. Hoy está de moda mucho en muchas iglesias. Hay muchos servicios de adoración muy emotivos que decimos, ay, ahora sí, de aquí soy, y ahora sí prometo esto, y nada, que segundo día y se acabó el asunto. ¿Pura qué? Emoción. ¿Qué otra característica dice? Ante las circunstancias adversas o problemas, ¿qué pasa con esa fe? Está basada en emociones, se derrumba, ¿sí? Se derrumba y se acaba. Entonces, no es una fe verdadera. Otro tipo de fe, vamos a ver, darle a la siguiente. Una fe insuficiente. ¿Cuál es esa? Aquí otra vez aparece Pedro, ¿verdad? En Mateo 14, 28 y al 31. ¿Se acuerdan de aquel detalle de cuando Pedro caminó sobre el agua? Aquí dice, entonces, relata la Biblia, le respondió Pedro a Jesús, porque Jesús se aparece a un lado de la barca por ahí, que estaba por hundirse y se aparece donde? Caminando en el mar, caminando, ¿sí? De pie en el mar. Y entonces le dice a Pedro que, ven, ven. Y entonces, ¿qué dice Pedro? Dice, entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, pues, a ver, sigue, insiste, que yo vaya, ¿sí? Manda que yo vaya. Porque se asustaron cuando lo vieron y dijeron, pues este es un fantasma, ¿verdad? Pues como que alguien caminando en el agua. Y luego, pues ya era en la noche. Y entonces, pues dijeron, es un fantasma. Pero, si eres tú, ¿qué dice? Ven. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Ven. Dice, y entonces Pedro, ¿qué dijo? Descendiendo, se bajó, ¿eh? Tuvo una fe. Pero vamos a ver qué tipo de fe. Se bajó del barco hasta ahí. Era una que, era fe. Si tú lo ves, Hacho, pues ya puso el primer pie en el agua, ya puso el segundo, y empezó a dar un paso y empezó a avanzar hacia Jesús y caminó en el mar, Pedro, fíjense. Entonces, hasta aquí decimos, qué fe de Pedro, ¿verdad? Esa es una fe verdadera. Pero ¿qué pasó? ¿Qué resultó? Dice él, casi al instante, dice, al ver, sí, dice que caminaba, pues ahí se emocionó también, algo de fe emotiva, también emotiva. Dice, pero al ver el fuerte viento, porque acuérdense, estaba en medio de una tormenta, tuvo que, tuvo Miedo. miedo. Iba caminando, pero tuvo que, miedo, exactamente. ¿Sí? Y luego, como le dio miedo, dice, comenzó a hundirse. ¿Qué nos pasa cuando nos da miedo en X situación? Perdemos que el control de la situación. Aquí iba caminando sobre el agua hacia Jesús, viendo a Jesús, pero entonces él deja de ver a Jesús y empieza a verla lo fuerte y a sentir lo fuerte del viento y se comenzó a hundir cuando siente el miedo. Y entonces cuando dice dio voces, dice que gritó y a todo pulmón, yo imagino, porque además estaba la tormenta, las olas ni dejaban oír los truenos. Dice, y entonces dice, gritó, Señor, sálvame, pero con unos gritos desaforados, ¿no? Porque pues iba a morir, si no, se iba a hundir. Dice, y sabía nadar Pedro, lógico que sabía nadar, era pescador. Yo no creo que exista un pescador que no sepa nadar, ¿verdad? Yo por eso no sé pescar porque no sé nadar, ¿verdad? Y entonces, miren, dice, al momento cuando gritó,
¿Qué pasa? Antes de que se hundiera completamente, ¿qué pasa? Dice, al momento Jesús extendió su mano, ya lo tenía aquí a un paso, ¿sí? Dice, a un paso de Jesús se hundió. O sea, por muy bien que vayamos en el camino, podemos perderlo, ¿sí? Entonces, se extendió su mano Jesús y él le tira el agarrón, dice, lo agarró, se asió de él y le dijo Jesús a Pedro, hombre de qué, de poca fe. Pues que no era una gran fe, dice que puso un pie y el otro pie y empezó a caminar. Sí, hasta ahí era aparentemente que una fe verdadera, una gran fe. Pero le está diciendo Jesús, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque qué dudó, dice, ¿por qué dudaste? Entonces era una fe como, dice el título, insuficiente. O sea, no era suficiente la fe. Entonces también existe esa categoría de fe insuficiente. ¿Sí? Características. Dice, hay momentos de qué? De duda. Yo creo que de esa tenemos, al menos yo, no sé ustedes, ¿verdad? A veces vamos bien, bien, caminando bien y de repente, empezamos a dudar de Jesús, de Dios. Tengo un problema de salud y pues le empiezo a pedir a Dios y se empieza a fortalecer mi fe y tengo esperanza en lo que Dios va a hacer esto, lo otro conmigo. Los médicos van a atinarle al diagnóstico, al tratamiento, pero luego llega un momento en el transcurso de la enfermedad que empiezo a dudar. No, se me hace que Jesús me va a dejar morir. No, se me hace que este tratamiento no era. No, este médico no, voy a ir mejor con Madame Chachu, o no sé, o con el nene del calabazal, o no sé, porque ya los médicos pues ya empezó a dudar de ellos, ¿verdad? O mejor un tratamiento alópata, un naturista, un acupuntura, o no sé, pero cambio de médicos de tratamiento, ¿sí? Este, porque dudo de que Jesús me empezó a encaminar por cierta vereda, ¿no? Entonces, pero ¿por qué dudo? Porque ¿qué? Empiezo a tener que miedo. El miedo trae duda y también la duda trae que miedo. Es un círculo vicioso. Entonces, en la fe insuficiente existe la duda, existe el miedo. ¿Qué más existe? Vamos a ver otra característica. Dice, al ver el fuerte viento, dice aquí su rayón azul, empezamos a qué? A desesperarnos. Tengo miedo, tengo dudas, me desespero. ¿Qué quiere decir desesperarte? A faltarme la esperanza. Des sin, sin esperanza. Empiezo a perder la esperanza. ¿Sí? Así es que también que dice, no me desarrollo o la fe no se desarrolla, no crece, siempre va a ser insuficiente. Y este tipo de fe no agrada a Dios. Y aquí vemos que no agrada a Dios porque Dios se molestó con Pedro, se enojó. Dijo, ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le reclama. O sea, este tipo de fe insuficiente a Dios le desagrada. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Es débil, ¿sí? ¿Sí? Débil, no está bien fundamental. Vamos a ver otro tipo de fe antes de entrar a la fe verdadera. Una fe muerta. ¿Cuál es ese tipo de fe muerta? ¿Cómo se llama? Su, la palabra en sí lo define, muerta. ¿Qué es muerto? Es algo bueno, antes de eso vamos a leer el texto, ¿sí? Dice Santiago 1:22, dice, ustedes deben de ser que hacedores de la palabra, es decir, cumplir, cumplir con la palabra, ¿sí? Con la palabra que estamos nosotros aprendiendo, ¿sí? Y no tan solo que oidores. No debemos de ser nada más oidores. Cuando vamos a la iglesia, cuando estamos ahorita, estamos escuchando un buen tema o algo bien emotivo, interesante, y qué bueno, pero ahí no se acaba el sermón se acaba hasta que yo lo pongo en práctica. Dice, por eso dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Dice, porque de otra manera pues nos engañamos a nosotros,
a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, una fe muerta es aquella que es solamente teoría, es solo que de oídos. Entonces, la fe muerta no tiene acción, no tiene obras, ¿sí? Es una fe muerta. Vamos a ver la siguiente. Dice ahí en Juan, en San Juan nos relata otro aspecto, dice, muchos creyeron en Jesús, dice, pero a causa de los fariseos, no lo que confesaban. O sea, no decían, ay, sí, pues es que sí me convenció Jesús y yo creo en él, pero le tenían miedo a la gente, ¿sí? A la familia, a los amigos. Y si me corren del trabajo y se enoja mi papá y en este entonces, pues le tenían miedo a los fariseos, a los jefes de la iglesia, ¿no? Porque después ya no los iban a dejar entrar a la iglesia, ¿viste? Los quitarían de la sinagoga. Entonces, esto demuestra que amaban más la aprobación de los hombres que la gloria de Dios. Y esto pasa cuando tenemos una fe muerta. Sí, escucho y sí estoy de acuerdo en todo lo que dice la Biblia, lo que dice en la iglesia, el predicador, pero no lo practico para que no se den cuenta, ¿verdad? Porque prefiero que no me molesten, no quiero tener problemas con las personas, ¿sí? Entonces, es una fe muerta, dice aquí. Aquí tenemos una imagen, donde dice que nos faltan que la acción, las obras, dice ahí. Y esto se parece, antes de esto, vamos a quedarnos un poquito ahí, donde estábamos. Ahí puse una imagen donde está perdón, una lancha y un texto dice Santiago 2:14 al 17. ¿Se acuerdan que Santiago en ese texto dice que una fe sin obras es que muerta? Eso lo dice aquí en Santiago, ahí en este texto. Y aquí puse esta ilustración eh, poniendo una lancha que está en medio de un lago del mar y que queremos llegar a la orilla y que tenemos un remo o dos remos, pero que nomás remamos de un solo lado. Cuando remamos de un solo lado, ¿qué pasa? Nunca vamos a llegar a los objetivos, nunca vamos a llegar a la orilla, porque entonces empezamos nada más a girar en lugar de avanzar, o sea, no le estamos dando dirección a la lancha, ¿sí? Y aquí los remos, una parte del remo o un remo simboliza a la fe. A veces avanzamos por pura fe y ahí vamos, pero cuando no que cuando a esa fe no la demostramos con acción, con obras, con trabajo, ¿sí? Con demostraciones de fe, entonces vamos a naufragar o vamos a quedarnos siempre dando vueltas donde mismo sin llegar a la... Ahora, si nada más le damos al remo que simboliza las obras, el trabajo, nada más por acá, eh, este, con mi esfuerzo, con mi voluntad, y dejo de lado la fe que es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros para que avancemos, tampoco va a resultar. Entonces es una fe que muere. Se requiera, se requiere para llegar a la orilla de a donde vamos, a la ribera, necesitamos remar de los dos lados, izquierda, derecha, en la dirección que vamos. Ahorita vamos a ver una ilustración más adelante para que quede un poco más claro. Vamos a ver la siguiente. Aquí está la misma ilustración ahí. Una parte del remo es la fe. Vamos a darle una remada por ese lado y la otra que por el otro lado. Miren esta ilustración donde está aquí un personaje de los Simpsons, nos lo va a dejar claro. Él tiene nada más un remo. Vamos a suponer que ese remo es la fe o es o es las obras, pero nada más tiene un remo, ¿sí? O nada más va a remar de un lado. A ver, vamos a ver si nos permite movimiento, esa imagen tenía movimiento. Vamos a darle un clic ahí. No la da. No sé por qué no, no sé por qué no la da ahí.
pero la imagen tiene movimiento, sí, es un GIF. Y entonces la lancha que tiene ahí Bart, se llama este personaje, se la pasa dando vueltas ahí y nunca llega a la orilla porque nomás está remando por un lado. Pero bueno, lástima que no tuvo movimiento. Vamos a ver la siguiente, ¿sí? Pero creo que sí se entendió aquí más o menos, ¿sí? Entonces, eh, hay que aclarar algo aquí. La fe muerta o la fe insuficiente o cualquier tipo de fe que no es verdadera, este, puede ser o no puede ser, este, no es fe, sino muchas veces, no siempre, muchas veces es que presunción. La fe, como vimos ahorita, requiere obediencia, requiere demostración. La fe se tiene que demostrar, ¿sí? Se tiene que demostrar. Entonces, este, muchas veces nosotros creemos que nuestra fe es fe como tal, pero es presunción. Aquí está Santiago 2:14 al 17, lo que pusimos hace rato en la imagen, otra. Dice, ¿de qué aprovechará, nos aprovecha, o qué provecho tiene si nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos qué? Trabajo, es decir, no la demostramos. ¿Sí? Yo tengo fe en Dios, pero no le obedezco. No me gusta guardar el sábado, no me gusta servir al prójimo, no me gusta deshacerme de las imágenes, no me gusta mentir, me gusta engañar, me gusta eh, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, entonces, dice, ¿podrá tu fe salvarte? Si dices que tienes fe, pero no obras, es decir, no obedeces la palabra de Dios, entonces dice, ¿te salvará ese tipo de fe? Y luego él sigue diciendo, el apóstol Santiago, dice, así también la fe, si no tiene que obras, es que muerta en sí misma. Es decir, pues no es fe. Algo que está muerto, pues no es nada, ¿no? Entonces, una de las características es de que, o que este tipo de fe se presume, dice, conocer a Dios, ¿sí? Pero con los hechos que lo estamos negando. Decimos, es que yo soy cristiano, yo soy es esto, yo soy servicial, yo soy, no sé, soy un buen cristiano en pocas palabras, y yo tengo mucha fe en Dios, en que va a pasar esto, y yo tengo mucha fe. Pero ¿cómo? Dice que estamos negando a Dios con nuestra falta de obediencia o con nuestra desobediencia. Por decir, yo tengo fe en que Dios me va a sanar de mi gastritis, pero no dejo de comer alimentos que me inflaman. Entonces, ¿cómo está eso? Tengo fe que Dios me va a quitar mi gastritis, pero no obedezco las indicaciones del médico que Dios me envió. Entonces, es una fe presunción, es una fe muerta también, ¿sí? Aquí tenemos una definición de presunción. Dice que presunción es la acción o efecto de presumir. Por eso dice, presumimos que conocemos a Dios, pero con nuestras actitudes lo negamos. Entonces, presunción quiere decir, tiene que ver con presumir. Dice, es vanidad que muestra, la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y que de su fe. No, es que yo sí, yo tengo fe, no, yo cuidado conmigo. ¿Eh? Es una actitud de presumir lo que se tiene ante los demás y alardear de lo que ha conseguido en la vida. Es que yo, como yo tengo mucha fe, mira nomás la casota que Dios me dio, ¿verdad? Mira nomás el trabajote, yo tengo un sueldo sasasazo, ¿verdad? Pues gano lo que ganan 5 gentes. ¿Por qué? Porque yo doy el diezmo y yo obedezco, supuestamente, ¿verdad? Yo tengo fe. Y resulta que a la mera hora no. Eso es que dice aquí, dice, todo lo que tenga que ver con presumir tiene que ver con presunción.
Y presunción es lo opuesto a la fe. Dice, está asociada a la vanidad y al deseo de llamar la atención y de ser admirado por los demás. Dice aquí, me gusta este pensamiento, dice, no le pidas a Dios que guíe tus pasos, así que si no tienes la menor intención de mover los pies. Señor, llévame por el buen camino, pero ni siquiera quiero dar un paso, pues por cuál camino me lleva, pues ni por el bueno, ni por el mediano, ni por ninguno, porque no estoy dispuesto a mover los pies, es decir, a obedecer, a ponerme en acción, ¿sí? Es como cuando este, tengo problemas en mis piernas porque soy muy sedentario y no camino, ¿no? Y le pido a Dios, Dios, sáname mis piernas, ya. Dice, no le pidas que guíe tus pasos si no tiene intención mover, de mover tus pies. Vamos a ver la siguiente, estamos por terminar. Sí, entonces, muchas veces nosotros podemos ser presuntuosos. Antes de continuar, déjenles digo un ejemplo de presunción. Una vez nos decía un hermano, íbamos a viajar y nos traíamos unas llantas muy malas, íbamos a viajar en vehículo. Y entonces traíamos unas llantas esas que parecen sandías ya, ¿verdad? Que si les pica un moyote se ponchan, ¿verdad? Ya muy malas. Y vamos a ir, no, pero mejor no vamos porque mira, pues no tenemos buenas llantas. Entonces, al cabo no está tan lejos, vamos, hombre. Al cabo Dios nos cuida, hay que tener fe que así vamos a llegar. ¿Cómo se llama eso? ¿Es fe o es presunción? Yo creo que si le preguntáramos a Dios, Dios, Señor, ¿quieres que vayamos a tal lugar en carretera con estas llantas? ¿Qué nos diría el Señor? Sí, adelante, ustedes son de mucha fe. No, yo creo que nos diría primero, ¿sabes qué? Cambia esas llantas. De perdido voy a comprar unos gallitos mejores, ¿verdad? Pero con esas no vas a llegar a lo mejor ni aquí eh, al, al rancho que se llama El Chorro porque te vas a ponchar y a lo mejor vas a tener un accidente y te matas, ¿verdad? Entonces, eso se llama presunción. O la persona que dice, me voy a aventar del tercer piso, yo voy a brincar del tercer piso, al cabo Dios me salva. Estoy presumiendo, eso se llama presunción, eso no se llama ¿qué? Fe. ¿Sí? Entonces, la fe verdadera tiene sus características. ¿Sí? Mateo, aquí tenemos un efecto de fe verdadera, y con el mismo, ¿cómo se llama? Parábola del sembrador, que veíamos hace rato, del que echó la semilla en la piedra, en las piedras. ¿Esta semilla dónde cayó? En tierra. ¿Pero en qué? En buena tierra, en tierra fértil, así como esta que se ve aquí. ¿Sí? Dice, que recibe este terreno, como esta persona que recibe el Evangelio, dice, es la que oye y entiende la palabra, el Evangelio. ¿Y qué? Y da fruto. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es decir, tiene mucha producción. Es como la semilla que cae en una tierra como esta. ¿Sí? Y luego, claro, con buen trabajo agrícola, ¿qué pasa? Se da una cosechota de miedo, ¿verdad? De tipo de esas que producen los menonitas, ¿verdad? Entonces, porque tienes buena tierra y aparte que estás aplicando, ¿qué? Trabajo. ¿Sí? Su regada, su deshierve, sus cartas, y todo, su nivelación, todo bien. Entonces, vas a tener mucho que fruto. Dice aquí a 100, a 60, 70 y a 30 por uno, etcétera, ¿no? Entonces, la fe verdadera, este, dice aquí, nace, es una característica, nace. O sea, no la tienes tú para empezar, no la tengo yo. Nace en algún momento. Pero ¿quién hace que nazca? Si tú eres el sembrador y tú eres el sembrador, bueno, tú echas la semilla en un buen terreno, tú trabajas en la tierra, pero ¿quién es el que hace que germine la semilla? Que empieza a salir la plantita y empieza a emerger de la semilla y a crecer y a irse para arriba, para arriba, para arriba y a florear y luego después a tener fruto. ¿Quién es? Pues es Dios. Entonces, la fe verdadera no
no es la fe natural, que fue la primera que veíamos, la basada en experiencias, la basada en conocimiento, ¿no? Esta fe nace en ti porque Dios la pone ahí, ¿sí? Pero que, ¿quién es el que la hace germinar, que crezca como la plantita? Pues es Dios, no soy yo, ni con mi esfuerzo, ni con nada. Por eso a veces, ay, ¿cómo le haré para tener más fe? No, pues de ningún modo, porque la fe nace del Espíritu Santo, ¿sí? Y además la fe que dice aquí se compromete. Ya echaste la semilla a ese terreno bueno, sí, pero ahora te tienes que comprometer a qué, a darle todos sus cultivos para que tener cosecha, o si nomás dejas la semilla ahí a ver qué sale, sí. ¿Se acuerdan del caso de Felipe? Dice, se compromete, este es un tipo de fe verdadera. Dice, entonces Felipe y el etíope, ¿se acuerdan? Abriendo su boca y se topó con aquel funcionario del África, ¿sí? Que iba leyendo la palabra de Dios. Dice que Felipe abrió su boca y empezó a enseñarle, ¿verdad? A explicarle las escrituras. Dice, comenzando de qué? Dice, desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús, yendo por el camino, iban caminando, porque no entendía bien cuando iba leyendo la Biblia, el funcionario se la va explicando Felipe, guiado por Dios, lógico, y llegaron a cierto lugar donde había que agua. Y ahí, dice el eunuco, también se le conoce como el eunuco, el etíope, ¿no? Dice, y entonces dice, a ver, párate, le dice al que iba conduciendo el carro, los caballos, el carruaje, dice, párate, aquí hay agua. Y le pregunta a Felipe, ¿sí? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Le dio toda la fe de Jesús, le explicó todo el evangelio completo. Era un viaje largo. Y entonces, ¿qué pasó? Nació en el que, por el trabajo del Espíritu Santo, nació la fe en él. Y entonces él se compromete porque el bautizarse requiere un qué, es una demostración de un compromiso con Dios. Entonces la fe verdadera no es mía, no es natural, nace por el trabajo de Dios en mí y que produce que esa fe que yo me que comprometa. Si no tengo compromiso con Dios, no es fe verdadera. Se puede llamar de cualquier tipo de los que hemos mencionado, pero falsa, muerta, etcétera, humana, pero no es verdadera. Tiene que haber compromiso. Cuando hay compromiso, entonces todo se viene dando positivamente. Mantiene que su confianza se mantiene, esa confianza en Dios y la esperanza en esperar de Dios todo, se mantiene. Dice aquí 2 Corintios 5, 6 y 7, así es que vivimos confiados una vez por semana, o nomás el sábado, o los miércoles de oración, no. Vivimos confiados siempre, sabiendo de tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice, porque por fe andamos y no porque por vista. Vamos a darle para terminar de una vez. La siguiente está motivada, ¿sí? Dice que nos produce el placer, dice aquí, con el mayor placer gastaré lo mío, dice el apóstol Pablo. Le voy a echar ganas, aunque yo mismo que me gaste todo, por amor de las almas que van a recibir el producto de mi trabajo. Dice, aunque amándonos más, seamos amados menos, ¿sí? O es decir, no, más bien, entre más amemos, nosotros seamos amados menos, no importa, está motivada, hay motivación para seguir adelante. Siguiente, persevera hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? Hasta que venga el Señor Jesús, ¿sí? Hasta que podamos decir, sin tal no viene Jesús, pero el Señor nos llama a descansar, podamos decir como el apóstol Pablo, ¿he peleado qué? La buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, lo que me espera es la corona de qué? De justicia. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la venida, el regreso del Señor Jesús. Entonces, esa fe, la fe verdadera, es la que nos va a mantener
firmes hasta el fin, hasta que venga Cristo, ¿sí? Hasta que todo esté culminado. Finalmente, vamos a ver que es a manera de resumen lo que vimos, los tipos de fe. La fe natural, la humana, la fe ciega, la fe emotiva, la fe insuficiente, la fe muerta, finalmente la fe verdadera. La fe verdadera es ver lo invisible, lo que no estamos viendo, lo estamos viendo con los ojos de la fe. Creer lo increíble, ¿sí? Lo que no se cree, yo lo creo. Y recibo lo imposible, eso es fe. ¿Sí? En otras palabras, eh, parafraseando el texto de Hebreos 11:1. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Qué tipo de fe tengo yo? ¿Sí? Para eso, para saber qué tipo de fe, pues, ¿qué dice aquí? 2 Corintios 13:5, San Pablo, examinémonos a nosotros mismos, si estamos en la fe. Dice, probémonos a nosotros mismos. Dice, o no os conocemos, no os conocéis a vosotros mismos, nos pregunta el apóstol Pablo, Dios, que Jesucristo está en nosotros, en ustedes, dice el apóstol Pablo, a menos que estén reprobados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de fe tenemos? Tenemos que examinarnos para, ya vimos más o menos las características de la fe, de todos los tipos de fe. ¿Cuál es la que tengo yo? Mi deseo y oración es que tengamos cuál, pues la fe, lógicamente, la fe verdadera. Vamos a ver si hay un pensamiento al último, pues este ya fue. Y esta fue solamente para recordar el texto, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso fue lo que los mantuvo a los héroes de la fe firmes hasta el momento de que Dios los llamó al descanso o se los llevó al cielo como a Elías y a quien, ya y a Moisés. Y así es que nosotros vamos a pedirle a Dios que nos siga fortaleciendo, pero para eso tenemos, para demostrar esa fe en Dios, tenemos que aplicar el texto de Santiago 2:14 al 17. Tenemos que demostrarlo con actitudes. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz mitad de semana.